Una vez más en el programa, como todos los miércoles, acá gustosos de poder compartir con ustedes algunas noticias relevantes que les pueden ser de utilidad en sus profesiones o tomar decisiones que les pueda ayudar en la parte financiera, tributaria, en fin, ¿no? ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos nuestros televidentes. Sí, efectivamente, un miércoles más, pues abordando siempre los temas que les preocupan mucho a nuestra audiencia y sobre todo proponiendo nuevas ideas de inversión y sobre todo cómo hacer crecer su dinero. Así es, Luciano. Hoy día tenemos también un invitado de lujo que lo has traído y ha tenido la gentileza de acompañarnos. Cuéntanos un poquito de él. Sí, efectivamente, el día de hoy también tenemos a Rafael del Castillo, que es un abogado experto, tiene muchísimos años de experiencia justo en lo que es inversión a través de este mecanismo llamado asociación público-privada, ¿no? Seguramente él ya nos va a comentar un poco de cómo funciona este mecanismo para efectos de que también pueda ser una opción más de inversión en estos tiempos tan convulsionados. Así es, ¿no? Ya nos contará él un poco cómo ha venido en estos últimos años la inversión público-privada, que es algo muy complejo, pero al mismo tiempo muy interesante porque ayuda también al desarrollo de los pueblos, ¿no? A través del territorio peruano. Bueno, Luciano, mira, hoy día, gracias por permitirme empezar el programa, ¿no? Vamos a arrancar hoy día con un tema que creo que puede ser importante. Yo he estado conversando últimamente con muchas personas que han tenido y siguen teniendo dificultades por el tema de la pandemia, ¿no? Y esas dificultades son básicamente financieras. Hace unas Exacto. semanas atrás tuvimos a un invitado, a Jimmy Astocondo, con el cual tocamos este tema, pero quiero incidir en algo que es sumamente importante y por eso el título de hoy que es ¿qué lección o qué lecciones, si cabe el término, nos deja el COVID-19, hablando financieramente, ¿no? Porque hemos visto casos muy penosos, acá al menos en el país, en el mundo también, ¿no? Pero hablando de Perú, hemos visto casos muy penosos. Así que voy a compartir, permíteme un momentito, una pantalla para poder explicar y No, sin duda. De hecho, que este ha vamos. sido un tema de mucho aprendizaje, ¿verdad, Manuel? Y que, como dices, son lecciones que todavía seguimos aprendiendo, porque el COVID ciertamente todavía no se va. Así que estas lecciones que nos ha dado esta pandemia, pues creo que nos ha enseñado mucho para el futuro y sobre todo cómo tenemos que cuidar las finanzas de ahora en adelante, ¿no? Sí, exacto. Sí, ¿podrías confirmarme si está saliendo ahí la Sí, pantalla? sale perfecto, se ve perfecto. Ya, correcto. Hoy día tenemos dos anunciantes que son realmente vinculados a uno de los sectores que ha sido golpeado, pero que al mismo tiempo han estado volviéndose muy creativos en sus comidas, ¿no? En el restaurante, a través del delivery, a través de las redes sociales, y uno de ellos es Honora, Cocina con Sabor a Casa. Quienes hemos tenido la oportunidad de estar ahí, de verdad que se los recomiendo. Creo que tú también has estado por ahí, Luciano, ¿no? Se lo recomendamos, el lomo saltado espectacular, el ají de gallina, tienen unos churros excelentes, ¿no? Ellos hacen delivery, pueden ubicar a través de Instagram y en su página web. Ellos están en Prescott, ¿no? Ahí nomás, al frente del Colegio Sofiano, muy cerca a la avenida Salaberry. Y otro de los restaurantes también con mucha tradición, 60 años aproximadamente ya, es El Pollón. A ver, un ratito. Ahí está, El Pollón que nos manda su promoción por el Día de la Madre, ¿no? Ese pollo espectacular, esas papas fritas, las salsas, el ají insuperable. Ahí tienen una promoción que es justamente para el Día de la Madre. Y también se encuentra ubicado en San Isidro, en Pérez Araníbar, lo que es o lo que era antes la Avenida del Ejército, ¿no? Para que lleguen más rápido, porque a veces Pérez Aranía no llegan a ubicar
Bien, y tienen ahí pues esta promoción, y si después desean agregar por 18 soles 6 churros rellenos, también lo pueden pedir y lo pueden hacer por delivery. Síganlo en su página de Facebook. Ok, perfecto. Avanzamos. Siempre lo que debes saber antes de invertir, ¿no? Hoy día vamos a tocar el tema: ¿qué lección financiera nos deja el COVID-19? La verdad que nunca nos imaginamos que esto o algo así iba a suceder, ¿no? Yo recuerdo clarísimo cuando el 15 de marzo el presidente Vizcarra anuncia de que íbamos a tener una cuarentena de 15 días, el 15 de marzo del año pasado. Ya estamos 5 de mayo y miren qué tanto ha durado y qué hay todavía por delante, ¿no? O sea, definitivamente no lo teníamos mapeado. Y muchas personas han sufrido con esto, ¿no? Personas que antes de la pandemia han vivido, se podría decir, un día a la vez. O sea, la cultura de ahorro no ha existido, ¿no? Es más, han estado acumulando deudas, de verdad, han estado acumulando objetos y no han estado evaluando las necesidades básicas de la familia, que eso es algo importante. Evaluar cuáles son las necesidades básicas, ¿no? De nada sirve poderse endeudar con cosas que de repente no nos van a servir, sabiendo que tenemos cosas básicas que sí nos van a servir en nuestro día a día. Pero los golpes enseñan, ¿no? Y este golpe ha sido el gran maestro de vida, creo yo. La cantidad de negocios que han quebrado, la cantidad de negocios que se han reducido, la cantidad de negocios que han cerrado temporalmente, todo eso ha ocasionado una gran pérdida de trabajo, ¿no? Y estas personas que perdieron el trabajo no han tenido un plan, anteriormente un plan de ahorro, ¿no? Si nosotros cuidamos nuestra salud y cada vez que nos sentimos mal vamos a un médico, vamos a una farmacia, ¿por qué no cuidamos nuestra salud financiera? Hay que hacerlo. Hay que cuidar esa salud financiera tan importante que al final nos puede traer problemas. Miren lo que le digo, ¿eh? Si no cuidan su salud financiera, nos puede traer problemas de salud mental y física. Ahí vienen las depresiones, vienen los problemas de dolores de cuerpo, no puedo dormir en la noche y al final todo se vuelve un caos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos hacer es eliminar los hábitos, los malos hábitos financieros, ¿no? Eso es básicamente eliminar, y hay que estar preparado para el futuro. Ese futuro incierto, ese futuro que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Porque no tenemos la bola de cristal para poder saber qué va a pasar en el futuro, ¿no? Ese futuro que nos puede traer muchos problemas, ese futuro que inclusive pueden presentarse las emergencias. Acuérdense, las emergencias no nos tocan la puerta y nos dicen: hola, soy una emergencia, estoy viniendo. No, la emergencia se aparece de un momento a otro, ¿no? Y los que no tienen un plan de ahorro para esa emergencia o para esas crisis, ¿qué hacen? Se terminan enfermando mentalmente, ¿no? O por último, hay un paliativo, ¿no? Hay un paliativo, que es el crédito, pero ese es algo temporal, muy temporal, y al final los terminan complicando, porque están sin trabajo, no hay ingresos, no hay ahorros y encima se endeudan. Imagínense. Entonces, yo quiero compartir hoy día con ustedes algunos tips y espero con esto ser una herramienta de las muchas que existen definitivamente para ir concientizándonos sobre ciertos hábitos que debemos tener, ¿no? Y el primero, y yo les he puesto tips porque son tips pues que uno los hace: elaboren un presupuesto familiar, ¿no? Si son familia,
Si son personas que viven solos, personas solteras, y tienen, bueno, tendrá que ser un presupuesto personal. Pero si es familia, elabórenlo, ¿no? Elabórenlo en familia, llegando a una concordancia, y llegando a ver objetivos en común, tanto del esposo y de la esposa, y si tienen hijos, igualmente, ¿no? Entonces, primero es elaborar un presupuesto familiar. Ordénense. Es muy importante ordenarse. Segundo, identifica tus gastos primordiales. O sea, cuando uno no tiene los gastos y comienza a gastar por gastar y no los tiene identificados, y a veces, muchas veces, no saben ni siquiera exactamente, de repente la esposa sí sabe, pero el esposo no sabe cuánto cuesta un balón de gas, entonces, cosas pequeñas, detalles pequeños, ¿no? O cuando hacen un delivery, en fin, hay un desorden ahí. Entonces identifiquen sus gastos y cuánto pueden gastar en el mes. Porque estos tips están en base a lo que deben ahorrar. O sea, tienes que quedarle dinero para ahorrar. No todo el dinero que uno recibe, no todos los ingresos que uno recibe son para gastar. Tienen que, después de esta enseñanza de vida que nos ha pasado con la pandemia, hay que ahorrar, hay que hacer un ahorro. Entonces, primero, presupuesto familiar. Segundo, identifiquen cuáles son sus gastos primordiales y los cuales tienen que afrontar con esos ingresos. Eliminen las compras compulsivas. Yo veo mucha gente que a veces compra por comprar, ¿no? Y muchas veces dicen también que las compras obedecen a una necesidad. Sí, pero yo también creo que obedecen a un deseo. Y les pongo un ejemplo que lo he puesto varias veces, ¿no? Cuando uno abre el closet y es el lado de la mujer, ¿no? De la mujer, va a encontrar muchas cosas, pero sobre todo hay algo que va a resaltar: zapatos. Zapatos de todos los colores, de todos los modelos, de todos los tamaños de tacos, en fin, va a resaltar eso. Ahora, imagínense a 2, 3 o 4 amigas que se van a pasear a un mall y ven una tienda que vende zapatos. Yo les aseguro que van a entrar. Les aseguro, así que van a entrar, ¿no? Y a pesar de que el closet lo tienen repleto de zapatos, muchas de ellas van a comprar más zapatos porque quieren el deseo. ¿Por qué? Porque de repente era el zapato justo que le hace al color de la chompa que compraron hace 3 días, ¿no? Entonces, esas cosas hay que manejarlas. Entonces, esas compras compulsivas que no nos llevan a nada, realmente nos pierden capacidad de ahorro, ¿sí? Nos pierden esa capacidad de ahorro. Sugerencia: eliminen hasta lo más que puedan esas compras compulsivas. En todo caso, compren, ahora que hay muchas ofertas, aprovechen esas ofertas y de repente ahí algún tipo de dinero pueden comprar pensando de que les puede servir alguna prenda para el invierno o para el siguiente verano, ¿no? Aprovechen de repente, eso sí. Disminuya inteligentemente las deudas. Y acá quiero centrarme básicamente a las tarjetas de crédito, que es el documento, perdón, es el instrumento que más utiliza la gente para endeudarse, ¿no? Las tarjetas de crédito. Y son mal usadas, pues. Son de verdad que son mal usadas, ¿no? Porque hacen una bola de nieve ahí que al final los intereses se los comen a los usuarios de tarjetas de crédito, ¿no? Una forma de repente inteligente de usar una tarjeta de crédito es, por ejemplo, se me ocurre ahorita, ya, voy a cambiar la refrigeradora de la casa. ¿Cuánto cuesta? Estoy diciendo cualquier precio, a 1.200 soles. Ya, ok, muy bien, pago con mi tarjeta de crédito, divídemelo en 12 cuotas, ¿no? 100 soles más los intereses, más, sí, eso sí me cubre, puedo pagarlo con mis ingresos. Y utilizo la tarjeta de crédito para eso, pues, y justamente no la utilizo más hasta pagar el total de lo que me costó la refrigeradora. Y de repente, una vez terminando esa deuda, entro en otra. Pero esa es una manera inteligente de usar la tarjeta de crédito. Y para los que ya están endeudados con la tarjeta de crédito, ya no la usen. Ya no la usen. Paguen lo que van debiendo. Si les alcanza en un primer momento el monto mínimo, vayan haciéndolo y cada vez vayan incrementando más hasta disminuir
totalmente la deuda, no la usen, porque eso, si no, no van a salir nunca, ¿no? Entonces vayan haciendo una reflexión sobre eso que les estoy comentando. Buscar nuevas fuentes de ingreso. ¿Por qué contentarnos con una sola? ¿No? ¿Por qué contentarnos con una sola? Busquen nuevas fuentes de ingreso, hoy más que nunca, que todos estamos trabajando desde casa, que no tenemos que estarnos movilizando de un lado a otro, ¿no? Hoy existen muchas empresas que están buscando clientes, entonces yo puedo hablar con un amigo que puede tener una empresa, un familiar o de repente un empresario, ¿no? Y les digo, mira, ¿cuánto me pagaría solamente por referirte clientes? Y hoy todo se maneja mucho por WhatsApp. Mucha gente a veces hace negocios por WhatsApp. Entonces yo tengo mis ingresos, pero puedo incrementarlos. ¿Cómo? Busquen, pónganse creativos, vayan buscando alguna fuente adicional de ingreso que le permita justamente poder incrementar su capacidad de ahorro. Y que es súper importante, estructuren un plan de ahorros, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si en la pandemia, mejor lo voy a decir de otra manera, las personas que tenían ahorros y vino la pandemia y perdieron trabajos, esos ahorros les sirvieron para sobrevivir? ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Quizás un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ¿no? Pero esa es la importancia del ahorro, ¿no? A veces uno hace un plan de ahorro porque necesita comprarse algo o porque quiere después dar una cuota inicial para algo o salir de viaje, está bien. Pero si le viene una emergencia, bueno, ahí los tiene. Y le permitirá sobrevivir el tiempo que sea necesario utilizando esos ahorros. Entonces, estructúrenlo. Esta pandemia no va a ser la última que va a ocurrir. Quizás pueda haber otra en el tiempo, o quizás vaya a haber crisis, ¿no? En el mundo, crisis políticas, crisis económicas, ¿no? En los últimos años hemos estado viviendo en varias crisis, en otros países también. Así que hagan un plan de ahorro, estructuren sus ahorros. Ya vean, hay productos, existen productos para todas las clases o cantidad de dinero. Tomen eso muy, muy presente, ténganlo muy presente. Y lo último que quiero dejarles es esto, ¿no? ¿Qué nos ha ocasionado? Dos pensamientos, ¿no? La verdad que a veces a la gente se le hace muy difícil ahorrar, pero les aseguro que más difícil es vivir sin dinero. Ojo con eso, ¿ya? Y el otro pensamiento es cuando realmente estás preparado para el futuro. Con eso, ¿qué cosa quiero decir? Cuando realmente has tenido un plan de ahorro y estás preparado para lo que pueda pasar en el futuro, es que realmente estás preparado, ¿no? Si es que ocurriera alguna emergencia o lo que fuere, ¿no? Así que pongan mucha atención en esto y con esto termino, no sin antes hablar, o mejor dicho, ¿por qué hablo de eso? Porque sabemos que la CTS ya prácticamente está liberada, ¿no? Ya prácticamente, ya hay muchas entidades financieras que la están entregando, hay otras que las van a entregar. En todo caso, desde que hace la solicitud, el trabajador, ¿no? El empleado, la entidad financiera tiene 2 días para poder entregar, ¿no? Otra noticia importante que a veces ha confundido es que también ahora en mayo hay otro depósito y en noviembre hay otro depósito, también lo van a poder retirar, ¿no? Por eso es que pongo ahí, los trabajadores podrán tener hasta 3 retiros en el año. ¿Por qué? Porque uno es el 100%, si es que deciden retirar el 100%, el otro es el de mayo y el otro es el de noviembre, ¿no? Hay plazo para retirar la totalidad de la CTS hasta fin de año, hasta el 31. Pero esto yo guardo una relación con lo que les he estado comentando, porque la CTS es un ahorro que el trabajador tiene por todo el tiempo que ha trabajado, ¿sí? Y que la empresa le reconoce. Pero es justamente para cuando el empleado se queda sin trabajo. Entonces, no malgasten ese dinero,
Si desean pagar deudas, paguen, pero otra parte ahórrenla. Consejo hasta de un conejo, no se gasten totalmente el dinero en cosas que no son importantes hoy por hoy para ustedes. Para eso es que el gobierno también está dando este dinero, no para que salgan de viaje, no para que salgan a comer todos los días, no es a los restaurantes, no es para eso, es para que puedan de alguna manera tener un respiro ante la situación que se está viviendo, les permita poder negociar algunas deudas, pero hay una parte que deberían de ahorrarla, sobre todo a las personas que están hoy por hoy con trabajo y tienen un ingreso, ¿no? Aprovechen esta oportunidad. Y lo mismo va a pasar con la AFP. La AFP, si recuerdan, la semana pasada yo les dije que habían dos caminos, el camino largo y el camino corto. Bueno, se fue por el camino largo, ¿no? El Ejecutivo hizo ahí tres observaciones. Una era de las personas mayores de 40 años, que así hayan dejado de aportar 5 años, podían retirar el 100% de su AFP. Bueno, eso observó el Ejecutivo. El Ejecutivo también observó lo de la pensión alimenticia, ¿no? En caso algún empleado tuviese juicios por pensión alimenticia, porque ellos consideran que esto es inconstitucional. Y el tercer punto importante era de que querían que esta liberación de la AFP sea para personas que ya quedaron desempleadas hace 3 meses, ¿no? Desde que se aprobaba la ley, ¿no? Resulta que estas observaciones entraron a la Comisión de Economía, la Comisión de Economía la aprobó por insistencia y por unanimidad, pero solamente consideró 2 observaciones del Ejecutivo y eso es lo que podría estar atrasando. ¿Por qué? Porque el Congreso sí considera que todos los trabajadores, inclusive que están trabajando hasta hoy, también tengan derecho a esas 4 UIT. Mañana jueves se va a debatir, pero ahí hay una confrontación con el Ejecutivo, porque ya el día domingo el señor Sagasti dijo de que él quería que se cumplieran esas 3 observaciones y si no, podía ir al Tribunal Constitucional para que se pueda aprobar esa ley, pero con las observaciones que el Ejecutivo había dado. Así que todavía tenemos ahí novela para un poquito más de tiempo en lo que es la AFP, pero de llegarse a dar, también, al igual que la CTS, por favor, se paren y comiencen a ahorrar. Hoy es el momento. Hoy es el momento de comenzar a ahorrar. Ok, perfecto. El tiempo se nos acaba. Yo tenía aquí cómo preparar un presupuesto, pero creo que lo dejo mejor para la próxima semana. Y lo que sí quería comentarles era lo siguiente. Existen productos locales acá que para las personas, en dólares y en soles, por si acaso, puse la de dólares, que uno que retire el 100% de su CTS puede considerar este producto, si es que la tuviese en dólares, y el cliente mismo escoge el plazo. El cliente mismo escoge el plazo, ojo. ¿Ya? Yo puedo considerar, como en este caso, el rango va entre 1 año y 5. Y de acuerdo a ese plazo están las tasas. Y es más, puedo decidir, o mejor dicho, el cliente puede decidir si es que desea cobrar intereses sobre ese plazo y sobre ese capital. Y si desea cobrar intereses, puede generar un flujo de esos intereses que también los podría considerar como ingresos. Esa es la parte importante. El capital se queda tal cual, pero recibe intereses de ese capital y esos intereses van a estar de acuerdo al plazo que uno escoja. Por ejemplo, si yo escogiera a 2 años, la tasa que me van a pagar cada año es 7%. Y si yo decido que ese 7% me lo distribuyan en el año, ya sea mensual, bimensual, trimestral o como desee,
lo pueden hacer. Entonces, esa es una forma eficiente de poder retirar su CTS y buscar tasas que sean competitivas y que cada uno escoja el plazo que quiere tener el dinero en este tipo de inversiones, ¿ya? De inversiones, pero con un nivel de riesgo bajo, conservador, ¿correcto? Y así como esto, hay en soles y son productos elaborados y estructurados por empresas financieras que están supervisadas por la Superintendencia de Mercado de Valores. O sea, son auditadas y supervisadas y reguladas por la Superintendencia. Y eso es, simplemente agradecer nuevamente al Pollón. Ahí está su promoción para el Día de la Madre. Ya saben, esto está en Pérez Araníbar o Avenida del Ejército, cuadra 19. Pueden seguirlos a través de Facebook. Ahí pueden encontrar todas las promociones que hacen. Pues hacen delivery también. Y a Honora, Cocina con Sabor a Casa, que también están ubicados en Prescott, San Isidro, y también los pueden seguir por Facebook y por Instagram y su página web. Eso sería, Luciano. Te dejo para que puedas compartir con el entrevistado. Sí, de hecho, pero ahora, antes de pasar de repente al entrevistado, hay unas preguntas del público. Ah, correcto. Por ejemplo, me pone, por ejemplo, dicen, buenas noches, Manuel, ¿cómo protejo mi dinero? Dice, en la actual coyuntura, ¿no? Entonces, ¿cómo podría hacer con estos paquetes que de repente tú acabas de mencionar? ¿Algunos de estos puede proteger el dinero de nuestros televidentes? A ver, pregunta difícil, te cuento. Pregunta difícil porque, bueno, no me gusta hablar de política en el programa, pero algo tocaré. Es una pregunta muy difícil porque el señor Castillo está, vamos a usar este término, prometiendo hacer varias cosas, ¿no? Entonces eso genera un poco de incertidumbre y de temores en las personas. Muchos piensan que de repente va a estatizar la banca, otros piensan que el Congreso va a desaparecer, en fin, que van a haber cambios muy radicales. Es una pregunta que yo creo vamos a tener que esperar un poquito más para responder. Ahora, estos productos son productos no bancarios, el que yo he enseñado esa tasa, pero son productos que de alguna manera están protegidos a través de un fideicomiso, ¿no? Y como tú sabes, Luciano, tú que eres abogado, el fideicomiso es un instrumento legal o una herramienta legal, si se quiere, que tiene la característica de proteger el patrimonio de las personas. Pero nuevamente, no sabemos cómo viene la mano. Yo soy muy optimista, ojo, yo soy muy optimista de que la cosa va a cambiar, la tendencia va a cambiar, pero no tengo la bola de cristal para hacerlo. Habría que seguir esperando en todo caso, ¿no? Perfecto, sí. Y una pregunta más que nos hace Isabel es esta, ¿no? ¿Es posible que yo saque el dinero del país? Sí, claro que sí. Existen entidades que te pueden ayudar. Es más, nosotros en Index Perú te podemos dar consejos, asesoría, porque abrir una cuenta en el extranjero o enviar los fondos al extranjero no está prohibido, no es nada ilegal. Todo peruano tiene derecho a poder abrir una cuenta en el extranjero sin ningún problema. Lo que sí hay que hacer es ver con la SUNAT si ese dinero afuera gana un dinero, tendrían que declararlo acá en la SUNAT y pagar los impuestos respectivos. Pero de que se puede, y todas las preguntas que quieran, ahí se están viendo, Luciano, mi correo. ¿Ah? Sí, están los datos en la pantalla para los interesados cualquier televidentes que consulta, quieran verlo. miren, escríbanme, escríbanme o por Facebook o al correo que está ahí, yo les voy a responder, ¿no? En LinkedIn también, en LinkedIn, ¿no? También, ahí está el símbolo de Index Perú, así que cualquier consulta que tengan, con todo gusto, sin ningún problema.
Perfecto, creo que con eso ya nuestros clientes van a tener más seguridad de consultarte de qué es lo que tienen que hacer. Y bueno, y respecto de qué es lo que tienen que hacer, también parte de lo que nos consultan nuestros televidentes es qué otras opciones de invertir hay, ¿no? De hecho, que hay muchas opciones tradicionales, como por ejemplo el banco, fondos mutuos y otras que de hecho tú conoces muchísimo mejor, Manuel. Pero sin embargo, una opción que no ha sido muy explorada y que creo que últimamente está dando muchos réditos es justamente una inversión que se puede hacer inclusive en conjunto con el Estado, ¿no? Que son estas llamadas asociaciones público-privadas. Y para eso pues tenemos a nuestro invitado de hoy, al doctor Rafael del Castillo. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? ¿Nos puedes escuchar? Hola, ¿qué tal? Sí, hola Manuel, hola Luciano. Muchas gracias por la invitación y por permitirme darme un espacio en el que tus televidentes puedan conocer un poquito de lo que es este mecanismo de inversión que en los últimos años ha generado mucho provecho al Estado peruano y en el desarrollo de la economía y de la sociedad, ¿no? No, cierto. Y ahí justamente, Rafael, algo que nos preguntan siempre nuestros televidentes es, ¿qué significa una asociación público-privada, ¿no? ¿En qué se compone? ¿Cómo es que se da esta alianza entre los privados y el Estado? A ver si nos puedes contar un poquito más. Sí, primero eso, quería contarte, Luciano, ¿no? Como sabemos, el Estado no siempre tiene los recursos suficientes para poder, ni los conocimientos, ni la experiencia para atender las diferentes necesidades que aquejan una sociedad, sea a través de la infraestructura pública o la prestación de un servicio público. O sea, siempre por donde caminemos, siempre vemos, ¿no? Que falta algo por construir, algo por mejorar, sea o un servicio público que desarrollar con estándares de calidad, sea, por ejemplo, transporte en aeropuertos, en hospitales, escuelas, vías de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, en este marco, el Estado se ha dado cuenta de la importancia de contar con una infraestructura de calidad y de proveer de servicios también de calidad con el objetivo de cerrar estas brechas que existe hasta ahorita en el país. El Estado ha venido utilizando este mecanismo, ¿no? En la cual incorporamos al sector privado, invitamos al sector privado a desarrollar estas infraestructuras, a desarrollar estos servicios públicos, ¿no? Y algo importante que decirte, ¿no? En el Perú las APPs vienen siendo muy importantes. ¿Por qué? Porque permite un crecimiento sostenible, no solo o sea, de nuestra sociedad, y mejora cada uno de los sectores económicos. Mejoran la capacidad también para el desarrollo y gestión de obras públicas, optimizan el uso de los recursos fiscales y a su vez potencian el desarrollo de sectores productivos, ¿no? Y como te decía, mejoran carreteras, mejoran puertos, mejoran las telecomunicaciones, y posibilitan también el ingreso de nuevas tecnologías e innovaciones. Para responderte la pregunta, no hay una definición de lo uniforme de lo que es una asociación público-privada, pero en nuestro marco normativo se define como aquella modalidad de participación de inversión privada mediante contratos a largo plazo, ¿no? En las que interviene el Estado a través de una entidad pública y uno o más inversionistas en las que buscan desarrollar proyectos de infraestructura, servicios públicos, innovación tecnológica, y en la que se busca distribuir los riesgos y destinar recursos, de preferencia en el sector privado, para la implementación de estos proyectos, ¿no? Se clasifican en dos modelos, confinanciadas y autofinanciadas. Las cofinanciadas es que, por ejemplo, ¿no? Hay proyectos en los cuales el inversionista puede ver y dice, oye, este es un proyecto de gran inversión y tal vez no ven mucha demanda, ¿no? Entonces, tal vez no existe una rentabilidad, el inversionista diga, no hay una rentabilidad muy adecuada para nosotros. Entonces, pero el Estado sí ve una rentabilidad social y que puede ser un foco de desarrollo. Entonces, el proyecto cofinanciado es el típico en el cual requiere aportes dinerarios del Estado, ¿no? Para cubrir estas inversiones. Un ejemplo es el de compromisos firmes en los cuales el Estado aporta, por ejemplo, en este proyecto de la carretera de la Izar Norte, ¿no? Que comprende un tramo vial desde Paita hasta Yurimaguas, ¿no? Que es una extensión más o menos de 960 kilómetros. Una de las condiciones viales más largas del mundo, ¿no?
Y este eje vial se caracteriza por no tener mucha demanda de por sí. Cuando empezó este proyecto no tenía mucha demanda, había niveles bajos de tráfico. Entonces, cuando hay niveles bajos de tráfico, el inversionista no tiene cómo recuperar este dinero, ¿no? Porque obviamente cobra a través de los peajes, esa es su forma de recuperar sus inversiones. Entonces, ante ello, el Estado, a través de mecanismos, implementa pagos al inversionista para que pueda, por ejemplo, sobre todo, cumplir con los costos de mantenimiento y operación que requiere una carretera, que son altísimos, ya que importa una serie de ver para poder tener una carretera de calidad y sin ningún problema, ¿no? Sobre todo porque nuestro Perú tiene una infraestructura tan extraña que hay derrumbes, todos, entonces hay que estar ahí constantemente limpiándolas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué mecanismos hay? A través de una retribución de las inversiones o a través de una retribución por pago y mantenimiento, ¿no? Otros son las autofinanciadas, que por ejemplo son concesiones que no necesitas que el Estado intervenga, que ya de por sí generan ingresos suficientes para cubrir la inversión en la infraestructura, así como sus costos de operación y mantenimiento, ¿no? Ahora, ¿cómo se originan? Se originan de dos maneras. Hay dos fuentes posibles para realizar una EPP. Una es a través de una iniciativa privada, en la cual viene el inversionista con un proyecto. Por ejemplo, veo que en tal región del país se necesita un hospital o necesita un planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, el inversionista viene con un proyecto y lo presenta al órgano promotor de la inversión. Y las iniciativas estatales, que es ya dentro del plan de acción de desarrollo que tiene el Estado, ¿no? Claro, ¿no? Y qué interesante lo que nos comenta Rafael, porque ciertamente la acción público-privada, así como nos comentas, es una suerte de joint venture con el Estado, ¿no? En donde ciertamente parte del riesgo, hasta donde te entendí, se comparte, ¿no? Lo cual hace Exacto. que no solamente el Estado corra con todos los riesgos de la operación, sino que también el privado tenga un espacio en el cual pueda también obtener algún tipo de rendimiento, ¿no? Y como bien nos has comentado, estas asociaciones público-privados a nivel de inversión pueden estar vinculados a temas de infraestructura, entiendo servicios públicos, pero inclusive también he escuchado que puede estar inclusive vinculado a proyectos de investigación y también hasta de tecnología, ¿verdad? Sí, correcto. Eso es lo bueno de la gama de este mecanismo. Ahora, por ejemplo, Incorpora la Rafael, experiencia del privado. claro, y ahí es importante también ver cómo es que normalmente un posible postor o un empresario que quiera pues invertir en algún tipo de estas asociaciones público-privadas o de repente detecte una necesidad de alguna región, alguna localidad y quiera ir en un negocio con el Estado. Por ejemplo, te pongo un caso, ¿no? Ahorita que hemos visto tanta falta de plantas de oxígeno, ¿no? Por ejemplo, no sé si es que una construcción de una planta de oxígeno para una región podría formar parte de una asociación público-privada, o hay algunos candados, algunas situaciones que hay que evaluar, por ejemplo, si es que alguien quiere ingresar a este tipo de inversiones, o más o menos cómo es que se da esta situación. Ahora, básicamente, la participación del privado en este tipo de mecanismo son básicamente para desarrollos de infraestructura de alcance nacional y para servicios públicos básicos, por ejemplo, ¿no? Tales como, por ejemplo, ¿no? Una planta de tratamiento de agua residual, ¿no? En Puerto Maldonado se está presentando un proyecto que permite que se pueda limpiar el agua, tratar de una manera de que ya no esté contaminada y los pobladores de una sociedad o de esa comunidad obtengan este tipo de servicio y así evita enfermedades, temas de salud que sobre todo nos aquejan en regiones muy alejadas de nuestro Perú y que no están muy centralizadas y no tienen acceso sobre todo a postas médicas, a hospitales, ¿no? Las plantas de oxígeno tal vez no se enmarquen en eso, pero sí podría, si por ejemplo un inversionista si se acercara a esto de alcance nacional y como un bien público necesario, claro que sí, podría darse una situación así, ¿no?
o por lo menos a otorgar al Estado una posibilidad de que pueda ellos generar su propia planta, ¿no? Porque el tema de la asociación público-privada es que nosotros le entregamos al privado durante un tiempo, mayormente las concesiones son de 10 a 30 años, dependiendo de la inversión, a 60 años, para que pueda desarrollar y para que posteriormente nos transfiera este conocimiento, esta infraestructura o esta tecnología para poder atender. Creo que sería una buena idea, ¿no? Pero habría que plantearlo del punto de vista del mecanismo que tenemos actualmente normativamente, ¿no? Exacto. Y ahí, Rafael, ¿hay algún monto mínimo para acceder a este tipo de inversiones? ¿O desde cualquier monto está permitido pues ingresar en una asociación público-privada? Normalmente, una de las principales características de las APP es que presentan montos elevados de inversión. Por ejemplo, un monto mínimo para entidades del gobierno nacional es mínimo 10 UIT. O sea, ahorita, y para gobiernos regionales y locales es mínimo 7.000 UIT, ¿no? Entonces, más o menos por ahí oscilan estos tipos de inversiones. ¿Y dónde, por ejemplo, una persona que quiere, por ejemplo, si son 10 UITs, la UIT está a 4.400, no es un monto necesariamente muy elevado, ¿no? Si una persona quisiera, por ejemplo, ingresar a alguno de estos mecanismos, ¿dónde tendría que ir? ¿Al mismo gobierno local, a la municipalidad o a alguna dependencia del Estado en específico? Bueno, o sea, por ejemplo, y va a depender, si estamos hablando de una iniciativa privada, sea autofinanciada o cofinanciada, la iniciativa privada cofinanciada la ve Proinversión. La iniciativa privada autofinanciada puede verlo Proinversión si es de alcance nacional o es un ministerio quien es la entidad pública titular del proyecto o a quien se presenta, y lo demás podría ser, por ejemplo, el gobierno regional y al gobierno local, ¿no? En proyectos de su competencia. Perfecto. Creo que Manuel también tiene preguntas. Sí. Hay dos preguntas de Isabel Jiménez que quería compartírtela. Ella primero nos está preguntando si ha habido una parada hoy por hoy en las inversiones, y lo otro es cómo se pueden evitar las adendas en los contratos. A ver, es una pregunta muy interesante. Ahora, ¿que ha habido un impacto por el COVID? Sí, definitivamente, ¿no? El año pasado, en 2020, había una meta por llegar en temas de inversiones que no se pudo llegar, precisamente porque no solo hubo una inactividad, sino que, por ejemplo, hay muchos inversionistas fuera del país, ¿no? Que, por ejemplo, no pueden, si bien es cierto, existe el internet y todo para poder hacer reuniones, no es lo mismo, ¿no? Entonces, ha dificultado un poco esta sinergia entre el Estado y el privado de poder ver estos proyectos, ¿no? Ha habido mucha incertidumbre, sobre todo, ¿no? A raíz de que hubo un caso muy particular que sucedió con el Congreso, ¿no? Que emitió una ley para no cobrar los peajes, ¿no? Situación que en verdad también, o sea, encima de que tenemos el problema de la pandemia, golpea al privado, ¿no? Y genera incertidumbre en las inversiones, ¿no? Porque no se sabe pues, qué es lo que va a pasar de manera política. Que sí hubo, ¿no? Se paralizaron, sí. Que estamos volviendo nuevamente a poder estar encaminados en otros proyectos y poderlos sacarlos de la mejor manera, ¿no? Ahora, ¿cómo evitar las adendas? Es una pregunta muy, muy interesante porque hay que entender que los contratos, sobre todo los de concesión de infraestructura, de transporte, sea de los aeropuertos, normalmente son contratos a 30 años. Entonces, un contrato que se firma hoy día se realiza sobre ciertos parámetros, ¿no? Pero acá a 30 años muchas cosas pueden pasar, ¿no? Normalmente, la mayoría de modificaciones que hay es por un cumplimiento que tiene el Estado
por ejemplo, ¿no? En las carreteras, ¿no? Normalmente para la construcción de carreteras o para hacer un proyecto en infraestructura necesitas tener terrenos, ¿no? Entonces, algunas veces el Estado incumple su obligación de no solo sanearlos, sino de tener listos para que el inversionista pueda ya iniciar las obras, ¿no? Entonces, ¿esto qué genera? De que exista una modificación, sobre todo en el plazo o modificación en los cronogramas que se tienen para las obras, ¿no? La idea, sí, es tener diseños de contratos fuertes, claros, ¿no? Pero algunas veces suceden estas cosas, ¿no? O sea, algunas veces las modificaciones no son para mal, también son para bien, pero lo ideal sería que no existieran, ¿no? Claro, y siguiendo en línea con la pregunta de Isabel Jiménez, yo quería hacerte una pregunta. En los últimos años, bueno, hemos tenido gobiernos de todos los colores, ¿no? Por definir de alguna manera. Entonces, dentro de tu punto de vista, ¿qué gobierno de los últimos, no sé, 15, 20 o 25 años son los que mejor provecho han sacado a estas inversiones público-privadas o privadas o públicas nomás? Sí, qué interesante pregunta. Como sabemos, a principios de los 90 había un régimen un poco complicado que no permitió y nos alejó un poco de las inversiones, ¿no? Entonces, a principios de los años 90 viene este boom de las privatizaciones, ¿no? Y esta apertura al mercado y esta economía social de mercado que ahora, hoy en día mucho se habla, ¿no? Si bien es cierto, este boom de las privatizaciones permitió que el Estado vuelva a reinsertarse en la economía internacional y ser un foco de posibles inversiones, es recién para mí, en el año 2008, cuando ya tenemos nuestro primer marco normativo en APPs, en que viene este boom, ¿no? En donde el Estado empieza a tener normas muy claras para poder darle seguridad al inversionista, ¿no? Y sobre todo, que el inversionista tenga seguridad de que puede invertir y que va a recuperar su inversión y obviamente su ganancia. Yo creo que a partir de este modelo económico de economía social de mercado, en el cual el Estado simplemente tiene un rol promotor y subsidiario, es el que ha permitido que este boom de las asociaciones público-privadas avancen y vayan mejorando con el tiempo, ¿no? Es importantísimo tener un derecho vinculado al derecho de la propiedad privada, ¿no? Es importante para que el inversionista tenga la seguridad de que en el país hay reglas claras y en las cuales se van a proteger no solo los intereses del Estado, sino también de ellos, porque ellos son los que buscan la inversión, buscan la inyección acá para poder realizar los proyectos. Y hay que tener algo muy claro, ¿no? El tener infraestructuras adecuadas genera no solo un crecimiento sostenible, un crecimiento económico, sino también mejora el desempeño social, porque el traer inversión, ¿qué genera? Trabajo. ¿Y qué genera? Y si genera trabajo, ¿qué genera? Que muchas personas tengan ingresos. Y que a su vez mejora la calidad de la vida de las personas, ¿no? Sí, tienes razón. Sí, muchísimas gracias, Rafael. De hecho, que esperamos que en el futuro cercano las inversiones pues no se paralicen y, como tú dices, pues sean estos elementos promotores para la generación de empleo y de riqueza para el país, ¿no? Muchísimas gracias, Rafael. Gracias a ustedes, gracias por darme este espacio y poder compartir, y espero encontrarnos nuevamente. Perfecto, gracias, muchísimas gracias, Rafael. Gracias por visitarnos. Efectivamente, Luciano, qué interesante, ¿no, Manuel? Exacto, Luciano. Y antes de darte el pase, permíteme nuevamente cumplir con las personas que nos han pasado sus... no sé si se está viendo ahí. Sí, Luciano. Perfecto, sí se ve. Ajá. Perfecto. La promoción del pollón. La promoción del pollón por el Día de la Madre, 69 soles, viene el pollo, que es un pollo delicioso, por algo no tienen casi 60 años o ya 60 años, ¿no? Elaborando el negocio, con esas ricas papas, su ensalada, sus 7
pequeños clásicos y su gaseosa de 1,5 litros, igualito con la promo chifera, ¿no? Y si desean, pueden incluir en el pedido 6 churros de manjar blanco a 18 soles. Ahí tienen el WhatsApp, tienen la dirección, Pérez Araníbar 1933, véanlos en Facebook, Pérez Araníbar, también conocida antes como la Avenida del Ejército, en San Isidro. Y también estamos con Honora, comida con sabor a casa, también delicioso su lomo saltado, su ají de gallina, para los que les gusta disfrutar de un chaufa diferente, se los recomendamos, los guantanes, tú los has probado, Luciano, son exquisitos, ¿no? Muy Síganlos, buenos. sí, muy buena comida, síganlos también por Facebook, por Instagram, su página web, y ellos están en Prescott, al frente del Colegio Sofiano. Listo, Luciano, te dejo ahí para que continúes. No, perfecto. No también sin antes saludar a nuestros televidentes como Isabel Jiménez, Antonio Rego, a Kemi Guibu. Muchas gracias por su sintonía y sus saludos en la caja de comentarios. Y bueno, para ir ya terminando con nuestro programa, traía básicamente algunas noticias nuevas que también pueden ser de alivio financiero para muchas de nuestros televidentes, ¿no? Entonces, quiero compartir una pequeña presentación, básicamente hablar de dos temas interesantes, ¿no? Primero es lo que sería un nuevo régimen de fraccionamiento y aplazamiento que ha salido para las empresas del sector turismo, bastante golpeadas durante esta pandemia, ¿no? ¿Y de qué consta este nuevo régimen de aplazamiento y fraccionamiento establecida por SUNAT? Es un aplazamiento y fraccionamiento que puede tener de entre 12 a 24 meses, o si elige únicamente un fraccionamiento de hasta 36 meses. Este fraccionamiento especial básicamente está dirigido a empresas del sector turismo que estén registradas ante el MINCETUR en el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos, que cuenten con autorización del MTC o que también estén autorizados por el Registro Nacional de Artesanos, ¿no? En caso de tratarse de artesanos. Para efectos de acceder a este fraccionamiento, pues no hay que tener una deuda importante, ¿no? Hay que cumplir con las declaraciones juradas sobre la cual tenemos que acogernos al régimen de turismo. No tenemos que tener saldo en nuestras cuentas de tracciones y cumplir con entregar una garantía si es que nos la requieren. ¿Qué otra situación podemos compartir respecto de esto? ¿Qué deudas van a poder ser fraccionadas? Todas las deudas administradas por SUNAT, tanto deuda exigible como multas, como sanciones, y también, que es algo novedoso, que pueden ser incluidas dentro del aplazamiento o fraccionamiento, también otros fraccionamientos o aplazamientos anteriores. Lo novedoso que nos trae esta norma es que existe una tasa de fraccionamiento especial, ¿no? En este caso es del, en este caso es del 30% de la tasa TIM vigente. La tasa actual TIM es de 0.90% mensual, con lo cual si nos dan solamente una tasa especial de 30%, estaríamos pagando alrededor de 0.3% mensual como tasa de fraccionamiento. Existen cuotas mensuales, ¿no? Que se calculan en función de una tasa. Hay una tabla para calcularlo, pero lo interesante está en que efectivamente tenemos un nuevo fraccionamiento específico y que nos va a ayudar a aliviar un poco las deudas que tiene este sector económico tan golpeado. Luego también tenemos una pequeña presentación acerca de lo que nosotros podemos encontrar en el Procompite, ¿no? ¿Y qué cosa es el Procompite? Creo que se salió la presentación, la voy a volver a poner rápidamente. Luego tenemos lo que sería el régimen de Procompite, que también es una nueva forma que tienen los empresarios en este caso en concurso, conjuntamente con los gobiernos locales y regionales.
Lo que trata esta estrategia es de que el Estado va a tener un fondo que va a poner a disposición de los gobiernos regionales y locales para que en conjunto con los empresarios puedan diseñar y ejecutar una serie de inversiones que van a contribuir con el bienestar de los gobiernos regionales y locales, ¿no? ¿Con quiénes el gobierno local o regional se va a aliar? En este caso con agentes económicos organizados, ¿no? Que pueden estar compuestos por productores, proveedores, conservadores, transformadores, personas naturales o jurídicas de sectores agrario, pecuario, pesca, turismo, industria, servicios, entre otros, para efectos de generar proyectos en conjunto. La idea de este Procompite es que efectivamente se generen proyectos en conjunto en donde van a haber una coinversión, es decir, una parte la va a aportar el Estado a través de gobiernos regionales y locales y otra parte la va a aportar, en este caso, los privados a través de los agentes económicos autorizados. Ahora, ¿cómo van a ser esta repartición a nivel de inversiones? Por ejemplo, los agentes económicos autorizados en una franja que va de 80.000 a 160.000 soles, pues van a aportar el 20% y el Estado el 80%. Uy, se adelantó. En el caso de... no sé qué pasa. En el caso de... A ver, disculpen, se adelantó. No sé por qué. En el caso de la segunda franja, va de los 160.000 a 350.000 soles, en donde se va a poder cofinanciar hasta el 70%, con lo cual el privado va a aportar solamente el 30%, y en la última franja ya va a ser un cofinanciamiento de 50% en proyectos que vayan de los 110.000 soles hasta 1.000.000 de soles. Estos proyectos que se pueden calificar por Procompite, pues también requieren un mínimo de socios, ¿no? En los proyectos que impliquen un financiamiento de hasta 160.000 soles necesitamos 10 socios. En los que impliquen financiamiento de hasta 350.000, un mínimo de 2 socios. Y en donde tengamos proyectos que van de 110.000 a 1.000.000, un mínimo de 20 socios. ¿Para qué? Para tratar de ejecutar proyectos que beneficien a gran sector de la población a nivel de gobiernos regionales y locales y que adicionalmente también generen empleo en una serie de postores o socios que se van a aliar con el Estado para realizar este tipo de inversiones. Entonces, la idea con esta nueva estrategia Procompite es justamente que exista un nuevo mecanismo de inversión entre los privados y el Estado para efectos de obtener proyectos en conjunto y generar también rendimientos en conjunto. Creo que el Estado en estos últimos tiempos no se ha dormido y ha seguido generando fondos y estrategias para colaborar con los empresarios en estos tiempos tan golpeados. Y además también la SUNAT se ha puesto las pilas para efectos de poder también darle facilidades de pago a las personas del sector turismo que tenemos que aprovechar, ¿no? Es muy interesante estas iniciativas del Estado y creo que nos van a ayudar a varios de nuestros televidentes, ¿verdad, Manuel? Hay que buscar cómo salir adelante con todo esto que nos ha pasado a través de la pandemia, ¿no? Es penoso, de verdad, que hay muchos sectores y el sector turismo es uno de los más afectados definitivamente y todos los negocios que conlleva el sector turismo. Así es, Luciano. ¿Algún dato adicional? No, creo que con eso ya estamos, así que creo que vamos terminando, creo que es lo que teníamos para el día de hoy, Manuel. Así Sí, que... sí, sí, exacto. Acuérdense lo que conversamos de la CTS, aproximadamente 800.000 personas retirarán su CTS este año, es bastante dinero que va a salir, protejan ese dinero. Y otro dato interesante, hoy día el dólar bajó, dato del BCR, ligeramente, ¿no? Bajó y también es increíble la cifra que salió hoy día en gestión, en la cual el BCR indica que después de la primera vuelta
ha tenido que intervenir en el mercado cambiario con 3.080 millones de dólares para frenar justamente la subida de esta moneda, ¿no? Del dólar. Algún dato para tenerlo en consideración. Por mi parte, Luciano, me voy despidiendo. Me despido hasta el próximo miércoles. Perfecto, hasta el próximo miércoles y gracias a todos nuestros televidentes, al señor Valderrama, Antonio Rego, a Kemi Gibo, Isabel Jiménez, gracias por su leal audiencia y nos vemos el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Feliz Día de la Madre para las mamás. Feliz Día de la Madre para todas las mamás. Hasta luego. Chao.